Es un placer saludarles en esta hermosa tarde, especialmente dirigirme a los jóvenes. Tal vez ustedes ya están cansados de oír tantos sermones, ¿verdad? ¿Y qué irá a decir este señor? ¿Otro sermón más? Vamos a hablar un poquito acerca de, dice el hermano Rey que no. Bueno, bendito sea el Señor. Fue el único que dijo que no, pastor, así que me da mucho gusto dirigirme a cada uno de los jóvenes y también a los adultos, por supuesto, porque los adultos que estamos aquí en cierto momento de nuestras vidas, pues también fuimos jóvenes, ¿sí o no? Y pues, pero los jóvenes, para mí en especial, son muy especial para mi vida, porque allá en nuestra iglesia en Tampa, nosotros siempre estamos orando por nuestros jóvenes, por nuestros niños, porque sabemos que el tiempo que nos ha tocado vivir en esta época es una época muy difícil, especialmente para nuestros jóvenes, los jóvenes que aman al Señor y que quieren servirle al Señor. Déjenme hablarles un poquito de mi trasfondo, vamos a decirlo así, de dónde yo vengo, cómo yo llegué aquí a la iglesia, cómo conocí este mensaje. Este servidor nació en Colombia, en Medellín, Colombia, la segunda ciudad del país. Pues mi familia comenzaron a emigrar para este país de Norteamérica y obviamente yo era menor de edad en aquel entonces, no era adventista en aquel entonces, yo nací en un hogar católico y católico más que todo de profesión porque casi nunca íbamos a la iglesia católica. Íbamos solamente en diferentes épocas especiales del año, cuando venía la famosa Semana Santa y todo eso que nosotros conocemos, pues ahí sí nuestros padres nos llevaban a la iglesia, pero de resto casi nunca íbamos a la iglesia. Pero bueno, nací en un hogar con raíces católicas y a los 17 años, cuando tenía 17 años, pues salió la visa para nosotros, para los últimos ya de la familia, porque yo provengo de una familia bastante grande, padre y madre, y 10 hermanos, 6 varones y 4 hembras. Ya mis padres fallecieron y pues recientemente también falleció un hermano mío en Puerto Rico, que vivió allá casi más de 30 años y es uno de los hermanos mayores y ya hace aproximadamente 3 o 4 años que falleció. Ahora quedamos 9. Por la gracia del Señor todavía pues estamos ahí prevaleciendo. Cuando yo salí de mi país, yo tenía apenas 17 años de edad, como les dije, y llegué al estado de New Jersey, allá en el norte, allá estado frío, el estado jardín como se le conoce. Un saludo para los hermanos en New Jersey si nos están viendo a través de Advenimiento TV. Y estando allá en New Jersey, el hermano mío, el que falleció, fue el primero que conoció el mensaje adventista. Fue algo providencial, fue una bendición de Dios. Fueron 2 hermanos haciendo obra misionera de la iglesia hispana allá en Jersey City, New Jersey, y tocando puertas un sábado en la tarde, llegaron al hogar de mi hermano Jorge Lopera, y ahí él empezó a conocer el evangelio, conoció el mensaje adventista, se bautizó, y posteriormente, junto con su esposa, por supuesto, y tenía 2 niños bien pequeñitos que son mis sobrinos ahora, él empezó a asistir a la iglesia y él empezó a hablarme a mí de las cosas de Dios. Yo apenas tenía 19 años en ese entonces, y cuando él empezó a estudiar conmigo, a mí me gustó la Biblia. Yo nunca había leído la palabra de Dios en mi vida, porque como nací en un hogar no adventista, no cristiano, un hogar católico, en mi casa no había Biblia. Ahí no existía eso de leer la palabra del Señor. Entonces mi hermano empezó a hablarme de las cosas de Dios y entonces me regaló una Biblia versión Nuevo Mundo, versión moderna. La Nuevo Mundo es de los Testigos de Jehová, de una versión moderna en español que se llama la versión Dios habla hoy. No sé si ustedes conocen esa versión, muy fácil de entender. Y entonces por primera vez en mi vida, empecé a leer la palabra de Dios. Lo que más me gustó de la palabra de Dios fueron los salmos.
Entonces el Espíritu Santo empezó a trabajar en mi corazón. Ya cuando cumplí 20 años de edad, visité a la iglesia adventista hispana de Jersey City, New Jersey, por primera vez. Me gustó la iglesia, me gustó el mensaje, etcétera, etcétera. Seguí estudiando la palabra de Dios con mi hermano, seguí cogiendo estudios bíblicos y a los 21 años este servidor fue bautizado por la gracia del Señor. Estaba jovencito todavía en ese tiempo, ¿verdad? Así que llevo aproximadamente en el mensaje adventista 33 años. Nunca me he arrepentido de haber tomado la decisión de haber entregado mi vida a Jesús a los 21 años de edad. Yo doy gracias al Señor por este mensaje maravilloso. He tenido mis luchas como todo joven. Obviamente cuando uno comienza la carrera y uno es joven, uno tiene muchas luchas. ¿Por qué? Porque cuando yo fui bautizado, seguía viviendo en el hogar de mis padres y ninguno de ellos era cristiano. Y ahí había muchas luchas, había muchas tentaciones. Mas sin embargo, el Señor me ayudó a seguir hacia adelante. 2 o 3 años después de haber sido yo bautizado, ya más o menos cuando tenía como 23 años de edad, pues tuve el privilegio, o yo diría, ella tuvo el privilegio de conocerme a mí, o sea, mi esposa. Y fíjese, ¿verdad, pastor? Que ellas tienen el privilegio de conocernos a nosotros. Lo que pasa es que yo no sé por qué las damas no quieren aceptar eso. La que es hoy actualmente mi cuñada, o sea, la hermana de mi esposa, en ese tiempo éramos jóvenes, solteros en la iglesia. Entonces ella vino donde mí un día y me dice, John, me dice, tú nos puedes llevar al aeropuerto. O sea, a ella y a su esposo, estaban recién casados ellos también, jovencitos, porque ellos no tenían automóvil en ese tiempo. Yo tenía un carro, un Ford bien grande, esos LTD bien grandes que parecían un bote. Y ese fue mi primer auto cuando yo saqué licencia en el estado de New Jersey. Entonces ellos me pidieron que si yo los acompañaba a ellos a buscar a mi esposa, la que es mi esposa actualmente, al aeropuerto de Newark, allá en New Jersey. Si ¿hay alguno de aquí de New Jersey? A ver, el hermano puertorriqueño, ¿dónde está? Ahí está. Él sabe cuál es el aeropuerto de Newark, ahí en New Jersey. Ahí fuimos. Y ahí fue donde yo conocí a la que es mi esposa hoy. Gracias al Señor que Dios me ha dado una gran mujer. Y pues tenemos 2 hijos. Mi hija Amarilis tiene 26 años, va a cumplir 27. Y mi hijo menor, John Jairo, que se llama igual que yo, tiene 24 años de edad. Así que yo me identifico mucho con los jóvenes. ¿Por qué? Porque yo llegué al mensaje joven y esta palabra, hermanos, este bendito libro es lo que me ha ayudado a mí a mantenerme en los caminos del Señor. Y ese es el consejo que yo siempre doy a los jóvenes. Yo sé que los jóvenes tienen sus luchas, porque yo las tuve también, porque yo pasé por eso. Los jóvenes también en este tiempo tienen lo que es la escuela, el colegio, la universidad, etcétera, etcétera. Yo también pasé por eso. La gran desventaja que yo tuve, hermanos, fue que cuando yo llegué a este país a los 17 años de edad, 0 inglés. No sabía ni una palabra de inglés. Cuando yo llegué a este país, un primo de mi mamá en ese entonces le dijo, Lucía, porque así se llamaba mi madre, Lucía, mete a ese muchacho ahí a coger clases de inglés, ahí a esa escuela ahí, mientras que busca un trabajo. Y entonces mi mamá me matriculó ahí en una escuela que daba clases de inglés en las noches. Hermanos, les digo sinceramente que cada vez que yo iba a esa clase, yo estuve asistiendo casi 2 meses, y entre más días iba, menos aprendía inglés. O sea, era como al revés. Yo estaba en blanco, el hombre hablaba y yo no entendía absolutamente nada. Cuando llegó el tiempo de que iba a comenzar la escuela, el año escolar,
a mí me tocaba ir a una escuela de afroamericanos. Todos los estudiantes, el 98% de los estudiantes eran afroamericanos, porque quedaba en un barrio, la escuela que me correspondía ir a mí, la Lincoln High School. Casi todos eran afroamericanos. Y cuando a mí me matricularon en esa escuela, hermanos, llegaban las amistades nuestras a nuestra casa, a nuestro hogar, familiares, etcétera. Y cuando sabían que yo me iba a matricular, que a mí me habían matriculado en esa escuela, le decían a mi mamá: Lucía, no mande a su hijo a esa escuela, por favor, no lo mande ahí. Dice: ¿pero por qué? Dice: porque ahí los morenitos odian a los blancos y a los latinos y les dan duro. Y yo iba temblando así, hermano. El primer día de la escuela yo iba temblando. Fíjense bien, yo sin hablar ni una sola palabra en inglés me matriculé en esa escuela. Me pusieron unas cuantas clases bilingües, ESOL que le llaman, pero habían otras clases que no eran así. Y a veces, hermanos, cuando yo entraba a la clase de matemática, 18 años tenía apenas yo, entraba a la clase de matemática, me sentaba, el maestro me decía: Mr. Lopera, me ponía en pie y me preguntaba algo en inglés, y yo le decía: no speak English. Todos los estudiantes de la clase echaban a reír, hermano. Eso era una vergüenza para mí, hermano. Yo pasé vergüenza tras vergüenza tras vergüenza, y aún así terminé la high school. Por eso nosotros, mis hermanos jóvenes que me escuchan en esta hora, si nosotros hacemos del Señor nuestra fortaleza, no hay obstáculo que impida que nosotros podamos seguir hacia adelante. Una de las cosas que habla la palabra de Dios con respecto a cómo un joven puede ser triunfador en la vida, número uno, es la obediencia a los padres. Jóvenes que me escuchan en esta hora, yo sé que a veces nosotros como hijos jóvenes, a veces decimos o creemos que nuestros padres son, dicen en Puerto Rico, carpetosos, o que molestan mucho, que exigen mucho. Todo es no, no, no y no. Desafortunadamente yo no tengo a mis padres vivos, ya ellos fallecieron. Mi padre fue un alcohólico toda una vida. Mi padre nunca conoció el evangelio, siempre lo rechazó. Mi padre maltrató toda su vida a mi madre, lamentablemente. Ese fue el hogar donde yo me crié, hermanos, donde yo nací, viendo a mi papá golpear a mi mamá, tristemente. Una vez ya viviendo aquí en Estados Unidos, mi mamá falleció en la Florida. Cuando mi mamá falleció, en mi corazón quedó un vacío que solo el Señor puede llenar. Y déjeme decirle, yo sé que aquí hay muchas personas que tal vez ya han perdido sus padres, ya personas adultas como este servidor. Cuando un padre o una madre fallece, es el dolor más grande que un ser humano puede experimentar. Por eso yo le exhorto a mis queridos jóvenes, señoritas aquí presentes en esta tarde, que amen a sus padres, respeten a sus padres, quiéranlos, díganles que los aman, acérquenseles, denles un abrazo, porque cuando un padre o una madre fallecen, aquí en este corazón queda un vacío que nadie lo puede volver a llenar. Jamás, hermanos, nosotros olvidaremos un padre o una madre que ha fallecido. Es el dolor más terrible y más grande que nosotros como hijos podemos experimentar. Vayamos al libro de Proverbios, acompáñenme un segundito. El libro de Proverbios, el capítulo 20, vamos a ver qué nos dice el Señor en su palabra. Paso número 1, para nosotros
o para los jóvenes tener éxito en la vida? Proverbios capítulo 20 y el versículo 11. ¿De qué forma se conoce un hijo? Dice Proverbios 20:11, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Qué hermosas palabras, ¿verdad? La Biblia está llena de mensajes muy sabios para los jóvenes. Yo le exhorto a los jóvenes que cuando yo comencé en la iglesia, uno de mis libros favoritos, como les dije a ustedes, fue el libro de los Salmos, pero después empecé a familiarizarme mucho con el libro de Proverbios. Yo les exhorto a los jóvenes aquí presentes que tomen tiempo para estudiar cada día el libro de Proverbios. Así que el muchacho, el joven, se conoce. ¿Por qué se conoce? Por sus hechos, por su conducta, si fuere limpia o fuere recta. Qué maravilloso es ver un joven o una señorita hoy, en este tiempo en que vivimos, que se conduzca fuera y dentro de la iglesia, fuera o dentro del hogar, se conduzca en una forma limpia y en una forma recta. Hermano, el mundo admira a un joven de esa manera. ¿Por qué? Porque hoy tristemente la juventud, en términos general hablando, la juventud está yendo por caminos tenebrosos, por el camino de las drogas, por el camino de los vicios, por el camino de un sinnúmero de cosas. Pero ver un joven que su conducta, como dice allí el versículo 11 de Proverbios 20, ver un joven que su conducta es limpia y recta, eso es maravilloso. Y yo sé que si nosotros obedecemos lo que dice el Señor en su palabra, nosotros podemos vivir una vida limpia y recta. ¿Cuál es el deber de cada hijo o cada hija? Aquí hay muchos jóvenes, aquí hay muchas señoritas en esta tarde. Son hijos e hijas, tienen sus padres por dicha y por gracia del Señor. Sus padres todavía viven. ¿Y cuál es el deber de cada hijo o hija? Vamos a ver qué nos dice el libro de Proverbios allí mismo, el capítulo 1 y el versículo 8. Proverbios capítulo 1, versículo 8, noten lo que dice el Señor. Esto es un consejo para ustedes, hijos e hijas, jóvenes. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. ¿Escucharon eso? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Yo sé que a veces muchos de nuestros jóvenes se enojan cuando sus padres les prohíben ciertas cosas, cuando tal vez sus padres le dicen que no, cuando sus padres le dicen esa amistad tuya no te conviene, ese compañero de escuela no te conviene, etcétera, etcétera. Y los jóvenes se disgustan tal vez. Pero jóvenes, si ustedes quieren tener éxito en su vida, sigan este principio bíblico que está contenido en Proverbios 1:8. Nunca dejen de escuchar la instrucción de su padre, número 1, y nunca desprecie la dirección de su madre. Porque dice el versículo 9, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Así que ustedes tienen la oportunidad de poder vivir vidas exitosas, llenas de bendición, si siguen el principio bíblico establecido en Proverbios 1:8. Hay otro principio muy importante en el libro de Éxodo. Es un mandamiento que ustedes conocen. Éxodo capítulo 20 y el versículo 12. Éxodo capítulo 20, versículo 12, nos dice lo siguiente el Señor. Dice, honra a tu padre y a tu madre hasta que cumplas 18 años, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Oye, nadie dijo nada. A veces a mí me falla la vista, así que ayúdenme, porque a veces si cometo un error, pues díganme, levante la mano y me digan, usted leyó mal. ¿Qué dice ahí el Señor, hermanos?
honra a tu padre y a tu madre hasta que cumplas 18 años. ¿Hasta cuándo? Los jóvenes que están aquí en esta tarde, ¿hasta qué época tenemos que honrar a nuestros padres? Porque hoy por hoy los jóvenes dicen, bueno, cuando yo cumpla 18 años, le dicen a sus padres, porque así nos dijo nuestra hija. Nuestra hija ya tenía un poquito más de 18, tenía como 20 por ahí. Y dice, cuando yo ya cumpla 18 años, yo ya voy a hacer lo que yo quiera, porque yo ya soy mayor de edad. Y dice, ok. Así nos dijo el hijo mayor también de nosotros, no le mencioné, el hijo mayor nuestro, el hijo de mi esposa. Cuando yo la conocí, ella tenía un hijo ya de 7 años, y es como mi hijo para mí. Él me dice, papá. Yo lo crié prácticamente hasta que él cumplió sus 18 años de edad, y cuando él cumplió sus 18 años de edad, criado en el Evangelio, criado en el mensaje, él nos dijo, papá, mamá, he decidido entrar al ejército. I want to join the army of the United States of America. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Are you sure? Le dije yo. ¿Estás seguro? Oh, yeah. Yeah, it's wonderful. Maravilloso el Army. Y dice, yo ya fui a mi ¿cómo le llaman? El que recluta a las personas. Y él me mostró videos. He showed me videos. It's wonderful, the Army. I want to be a soldier. Ok. Y la comida, ¿qué vas a hacer, hijo, con la comida? Oh, no, Dad, me dice, it's a lot of food, fruits, vegetables, a long table, una larga mesa, a lot of food. ¿Y sabe qué costumbre él tenía? Cuando él se metía al baño a bañarse, a veces quedaba media hora, 45 minutos, y la ducha, la regadera, eso a veces los jóvenes tienen eso, no sé, es una costumbre que ellos tienen, les gusta mucho el estar debajo del agua caliente. Y yo le decía a Marvin, pues él se llama Marvin, ¿por qué pasas tanto tiempo en la ducha, en 45 minutos? Y yo cuando voy al baño me baño en menos de 5 minutos. Y dice, oh, Dad, es que me gusta el agua caliente y me relaja. Y yo, ok, cuando vayas al Army a lo mejor no vas a tener tiempo ni de bañarte allá, quizás, allá no vas a estar una hora en la ducha. Oh, yeah, I saw that in the video. Yo lo vi todo en el video. They have nice places to take a bath. It's wonderful. Ok. Cuando él se graduó del Basic Training, que le llama, se graduó allá en Fort Benning, en Georgia. Allá viajamos nosotros. Se graduó. Sin pelo el hombre completamente. Lo vimos ahí fuerte ya el hombre Dice, Marvin, ¿cómo te sientes? Well, me dice, Dad. Dice, ¿te acuerdas cuando tú me hablabas del baño? Dice, oh sí, ¿qué pasó? No te dejan bañarte aquí. Dice, no, yeah, you can take a bath. Me dice, tú puedes darte una ducha. Dice, ¿y cuánto pasas en la ducha? 1 hora, hora y media. Dice, no. El sargento nos pone en línea y nos manda a bañar por la mañana, a las 5 de la mañana nos levanta a todos. ¿Y cuánto te da para bañarte? 17 seconds. 17 segundos, pastor, para bañarse. Y si no estaba en línea en 17 segundos, un castigo. Y dice, ok, Marvin, I thought that you said you were going to have like a wonderful time. Tú dijiste que ibas a tener un tiempo maravilloso, pero no fue así, hermanos. El Army lo comenzó a consumir y a consumir y a consumir, y hoy por hoy pues está fuera del mensaje, está fuera del Evangelio, y hoy por hoy no quiere saber nada de las cosas del Señor. 14 años estuvo en el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. Allí conoció a la que es actualmente su esposa, que también estaba en el ejército. Viajó 3 veces a Irak cuando la guerra del Golfo Pérsico. Viajó una vez a Afganistán. Ya tenía un rango alto, era un sargento ya. Y finalmente decidió retirarse. Porque él decía,
que no iba a exponer la vida de sus 2 hijas. Tiene 2 hijas, así que tenemos 2 nietecitas. Y él pues decidió de abandonar las cosas del Señor y ya no quiere hoy saber las cosas de Dios. La Biblia dice claramente, jóvenes, honra a tu padre y a tu madre, para que vivas, ¿qué? ¿Cuántos días? Para que se alarguen tus días en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Por cuánto tiempo debe un hijo honrar a su padre? ¿Toda la vida? Cuando yo iba a visitar a mi mamá, cuando ella estaba viva, mis hijos, ya él estaba en el ejército, el hijo mayor, pero me quedaban los 2 hijos, la del medio y la del menor. La del medio tenía algunos 13, 14 años por ahí, 15, y el hijo menor para algunos 12 o 13 años. Hermanos, cuando yo iba donde mi madre, yo a veces le tenía que pedir permiso a mi mamá para hasta abrir la nevera y coger un poco de agua o algo. Nosotros tenemos que honrar a nuestros padres, aunque nosotros seamos ya mayores. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de la palabra del Señor. En el libro de Proverbios, el capítulo 23 y el versículo 22, dice lo siguiente. Proverbios, capítulo 23, versículo 22, dice lo siguiente la palabra del Señor. Noten lo que dice. Hijos e hijas que están aquí en esta tarde, escuchen este consejo bíblico y esto es palabra del Señor. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Qué hacen los jóvenes hoy? No digo los jóvenes de esta iglesia, por supuesto, pero ¿qué hacen la gran mayoría de los jóvenes hoy? Ay, le dices, tú eres old fashioned. You are boring. ¿Verdad que sí? Los jóvenes se ríen a veces, pero es cierto. Ya cuando nosotros los padres estamos, pues ya entramos a más años, ya nos ven como boring. Tú eres bien boring, bien old fashioned. Pero dice la palabra de Dios que si queremos disfrutar de las bendiciones de Dios como hijos, tenemos que honrar a nuestros padres, y aun cuando fueren viejos o cuando envejecieren, no debemos de despreciarlos. Un texto más que quisiera leer allí en el libro de Proverbios, en el capítulo 15 y el versículo 5, dice lo siguiente. Proverbios 15:5 dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Jóvenes, esto es palabra de Dios para ustedes hoy. Ustedes quieren tener éxito en su vida, quieren ser bendecidos por Dios. Nunca menosprecien el consejo de sus padres, aunque inclusive vaya en contra de lo que ustedes crean. Yo sé que ustedes no lo entienden ahora, pero cuando ustedes, si es la voluntad de Dios, ustedes llegan a formalizar un hogar y tienen hijos, si es que Cristo no ha venido, ustedes van a entender eso. Obedezcan a sus padres, no desprecien el consejo de sus padres. Sus padres saben, porque ellos ya pasaron por esa experiencia. En el caso mío, yo ya pasé por esa experiencia. Y cuando yo me acerco a un hijo y le doy un consejo a un joven de la iglesia, acepten esos consejos. Jóvenes, si ese consejo no provienen de sus padres, tal vez provengan de un hermano adulto de la iglesia, del pastor de la iglesia tal vez. Acepten esos consejos, porque es para el bien de ustedes, es para el bien y para su salvación. Voy a compartir con ustedes, no sé quién es el director de jóvenes o la directora de jóvenes de esta iglesia, pero si quiere acercarse a mí después de que terminamos esta plática y quiere que le deje estas 50 cosas que todo joven cristiano debe saber. ¿Cuántas? 50. ¿Las quieren saber o no? ¿O se las digo en otra ocasión?
Bien, escuchen bien, abran bien los oídos, jóvenes, porque voy a ir un poquito rápido, antes de que el hermano Rey allá me haga señas con la tijera. 50 cosas que todo joven cristiano debe saber. Número 1, el mundo está cansado de personas que hablan sin saber qué hablan. Sé mejor tú que eso. Número 2, cuando un hijo de Dios ve que algo está mal, decide ser el cambio que quiere ver. Cuando un crítico ve que algo está mal, se va al internet. Número 3, no necesitas tener la misma opinión que todo el mundo tiene. Número 4, Dios no escuchará tus oraciones por tus méritos, sino por los méritos de Cristo. Número 5, la voluntad de Dios no siempre es como crees que será. No hagas de Dios un amuleto para obtener respuestas. Número 6, deja de perder tiempo tratando de buscar tu propósito en la vida. Ese propósito es amar a Dios y guardar sus mandamientos. Simple. Número 7, los mejores sermones no se predican con los labios, se predican con acciones. Número 8, nunca arruines una disculpa con una excusa. Número 9, no busques la admiración de las personas, sino que sé lo que Dios desea de ti, un joven fiel a Él. Número 10, en vez de esperar a que Dios te revele el futuro inmediato para entonces empezar a confiar en Él, decide tener fe en Él y estudia la palabra de Dios cada día. Número 11, solo hay una persona en todo el universo a la que Dios quitó su vista de ella, y esa persona quiso morir en la cruz. Número 12, es lindo tener fe, pero una fe que dé frutos. Dios quiere que lo ames con todo tu ser y con toda tu mente. Eso te hará grande ante su vista. Número 13, no tienes que estar de acuerdo con alguien para tratar a esa persona con respeto. Número 14, las noches de insomnio son invitaciones de Dios para que meditemos en su amor y en su ley. Número 15, afanarse y preocuparse nunca solucionó algo. Jesús dijo: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Número 16, el mundo está viendo cómo tratas a tus hermanos cristianos. Si quieres que las personas vean a Jesús en ti, trátalas como quieres que ellos te traten. Número 17 diría: no naciste para amar a las cosas y usar a las personas. Naciste para amar a las personas y usar las cosas. Número 18, un día sin orar es un día en el que fuiste orgulloso o orgullosa y creíste que no necesitabas a Dios. Número 19, el dinero y las cosas materiales pueden parecer cosas fabulosas. Lo malo es creer que esas cosas lo son todo. Número 20, el hecho de que algo suene bonito y reciba aplausos no significa que ese algo sea cierto, y mucho menos que sea edificante. Número 21, la iglesia ya está cansada de miembros que quieren ser importantes en vez de ser útil. Sé útil en la iglesia del Señor. Número 22, cuando criticamos a la iglesia injustamente y con mala intención, es porque hemos dejado de formar parte de ella. Número 23, está bien que aprendas de las personas que han logrado cosas maravillosas. Lo que está mal es que te compares con ellas. Compárate siempre con Jesús. Número 24, los héroes de la fe no solo están en Hebreos capítulo 11. Te animo a que leas biografías cristianas y veas que Dios sigue siendo maravilloso hoy. Número 25, si las personas te lanzan piedras, no las lances de nuevo hacia ellas. Úsalas para construir algo. Número 26, disfruta las cosas aparentemente pequeñas de día en día. Esas cosas también son regalos de Dios. Número 27, ocúpate más por impactar las vidas de las personas que por impresionarlas. Número 28, admite tus errores. Así las personas te empezarán a tomar en serio y no exagerarán tus fallas. Número 29, Cristo nos llamó a predicar su palabra y a compartir su amor, no a presionar a la gente ni tratar de obligarlas a creer en Él.
Número 30, Jesús lo es todo y por eso los verdaderos líderes y jóvenes cristianos apuntan a Él. Número 31, sería genial que en las congregaciones se le enseñara a la gente la verdad en vez de simplemente aceptar una doctrina. Número 32, orar permaneciendo en la palabra de Dios, de acuerdo a su voluntad, más que pedirle cosas a Dios, consiste en estar de acuerdo con Él, con respecto a los dones que Él quiere para nosotros y ha decidido darnos. Número 33, hay varias formas de decirle a la gente que lo que hace está mal. Recuerda, escoger la que Jesús escogería. Número 34, en la vida nunca sabemos todos los pasos que tomaremos, pero con Jesús siempre sabemos cuál es el siguiente. No hay excusas, tómalo siempre y cuando esté de acuerdo a la voluntad del Señor. Tus prioridades, 35, son las cosas que haces a diario, no las cosas que dices que haces. Número 36, publicar cosas buenas en internet tal vez sea algo bueno, pero es mejor compartir en persona lo que Dios pone en tu corazón. Número 37, mantente humilde y cuando no puedas mantenerte así, mantente callado. Número 38, la sabiduría es el arte genial de saber qué cosas ignorar e ignorarlas. Número 39, tú tienes dones que Dios te ha dado. Úsalos y persigue las metas de Él, porque son mucho mejores que las nuestras. Número 40, las personas que más disfrutan la vida y cambian el mundo son personas que dejaron de ser perezosas y se levantan temprano en la mañana a encontrarse con Dios. Número 41, en vez de estar buscando fallas en los demás, motiva a las personas con las que te congregas a ser mejores cada día y vivir como Dios quiere que vivan. Número 42, juzgar injustamente a una persona no define quién es esa persona, define quién eres tú. Número 43, ser bueno o buena es 1% de talento y un 99% de persistencia. 44, no te preocupes por lo que la gente piense de ti, por lo que piensen tus compañeros en la escuela, no te preocupes. Lo que realmente importa es lo que Dios piensa de ti. 45, mientras más conozcas cuánto le costó a Dios perdonarte, más vas a amar y perdonar tú también a los que te han ofendido o te han hecho mal. Número 46, nunca pidas disculpas por ser sincero o sincera, pero no olvides pedir disculpas por ser imprudente. Número 47, nadie ha sido feliz siendo egoísta. Número 48, cuando vives descansando en la gracia de Dios, las primeras personas en criticarte serán las que profesan ser muy religiosas. Acostúmbrate a eso. Número 49, no desperdicies tus energías tratando de ser alguien que no eres. Y número 50, envidiar es lo que pasa cuando no tienes a Jesús en tu corazón. Quiero terminar en esta hora meditando en 2 o 3 textos más. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Queridos jóvenes, este versículo ha sido el ancla de mi vida. Y yo sé que si ustedes entregan su corazón, sus vidas al servicio del Señor, va a ser el ancla de sus vidas también. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿En qué días? En los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Yo me acordé de mi Creador en los días de mi juventud. Y le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias a mi Dios que me llamó siendo apenas un joven de 20 años. Le doy gracias al Señor porque a los 21 años decidí entregar mi vida a Cristo. Bajé a las aguas del bautismo, fui bautizado y por la gracia de Dios persevero en sus caminos hasta la fecha de hoy.
No me arrepiento, no me he arrepentido ni un solo día entregar mi vida a Jesús. Jóvenes, la vida cristiana es la vida más maravillosa siempre y cuando nosotros tengamos una relación personal con el Señor. Si nosotros cerramos este libro, lo colocamos en un lado y nos olvidamos de él, nuestra vida se va a tornar como la de cualquier persona en este mundo sin conocer al Señor. Que el Señor les bendiga grandemente a ustedes, jóvenes. Me da mucho gusto de haber estado en esta congregación, de haber sido partícipe de estas reuniones con cada uno de ustedes, hermanos y jóvenes aquí presentes. Me siento muy feliz, muy honrado de poder haber tenido el privilegio de haberme dirigido a cada uno de ustedes durante todos estos días. Estoy a sus órdenes, a pesar de que vivo en la Florida, pero estoy a sus órdenes. Cualquier cosa que ustedes necesiten, ahí está un servidor para servirles, para ayudarles, para orar por ustedes por el teléfono. Si ustedes necesitan una oración o algo, lo que sea, estoy para servirles. Que el Señor nos ayude a seguir siendo fieles, jóvenes. Que el Señor les ayude a ustedes a prevalecer. Hagan de Cristo lo más importante en su vida y el Señor los va a bendecir grande y poderosamente. La religión, muchos hoy piensan de que es algo aburrido, de que es algo que no tiene sentido, de que es una perdedera de tiempo. Pero no piensen así, jóvenes. Cuando nosotros conozcamos personalmente a Cristo, cuando ustedes conozcan personalmente a Cristo a través de su palabra, cuando ustedes sientan el deseo de abrir este bendito libro, más que prender la televisión, o más que estar en el Facebook, o más que estar viendo tal vez videos en Xbox, cuando ustedes sientan ese deseo por esta bendita palabra, ustedes se van a enamorar de Cristo Jesús y ustedes no van a querer en sus vidas apartarse de los caminos del Señor. Yo les exhorto a que lo prueben. Yo llevo 33 años probando este bendito libro y cada día reconozco las maravillas de Dios y lo que Dios ha hecho en mi vida. Así que les exhorto a ustedes, les hago un challenge para que ustedes también entren en este camino y permanezcan fieles a Cristo y puedan hacer de Jesús su Salvador y su mejor amigo. Que el Señor les bendiga grandemente.